Vamos con más noticias. Los diputados de diferentes bancadas buscan mantener los acuerdos para elegir a la Junta Directiva, mientras que la Unidad Nacional de la Esperanza pretende recuperar los votos para la reelección de Mario Taracena. Dulce Rivera, con el informe. Dulce, buenas tardes, adelante. Luego de la fallida elección de la Junta Directiva para 2017, las bancadas buscan los acuerdos para que dentro de una semana entren a votar y decidir quiénes estarían integrando la directiva del próximo año. La UNE asegura que busca los consensos para lograr la reelección de Mario Taracena en el cargo, aunque aseguran que de no lograrlo es porque bajo la mesa hubo acuerdos con el oficialismo. La UNE no va a ceder su posición de jalar la agenda estratégica del país y depurar el Congreso en función de lograr una junta directiva. Preferimos perder la junta directiva y no comprometernos a que nos vamos a hacer los locos con la reforma constitucional, que nos vamos a hacer los locos con la reforma electoral que se está pidiendo, que nos vamos a hacer los locos con la agenda que se está exigiendo del Congreso, que nos vamos a hacer los locos con las destituciones. Por su parte, FCN Nación asegura que logrará los votos y que no hubo ningún interés de por medio más que un voto en contra de Mario Taracena por su actitud al frente del Congreso. Estamos en contra de que la UNE logre nuevamente controlar la agenda legislativa en el Congreso, porque la oportunidad que se les dio no lo hizo en forma objetiva y constructiva. Lo hizo de una manera controversial, lo hizo con confrontación y lo hizo con una total y atroz abuso de autoridad. Las bancadas minoritarias aseguraron que de no lograrse los votos para ninguna de estas dos planillas se podría trabajar en una tercera opción. Que no se habla de candidato, podría salir de la bancada de Encuentro por Guatemala. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Y en otra información, pero siempre en el Congreso de la República, la diputada Ninette Montenegro presentó una iniciativa de ley que buscará prorrogar por 4 meses el registro de números celulares con el documento personal de identificación. Este documento del propietario además establece que el Registro Nacional de las Personas debe verificar si estos DPI son auténticos. El Registro Nacional de Personas será el encargado de realizar la verificación de los usuarios de servicios de telefonía de comunicación móvil. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando los operadores piden los datos, solo piden el DPI, no le piden a la persona su nombre. Sin embargo, pueden estarse dando DPIs falsos y los operadores no lo están verificando. Entonces, que se haga registro cruzado entre los operadores y el RENAP para evitar que se estén dando datos falsos. Vamos a más noticias y esta mañana se realizó la firma de un convenio de cooperación interinstitucional por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria y así es, donde lo que se busca es realizar los estudios necesarios para mejorar la administración, el control y la recaudación de los tributos. Juan Francisco Solórzano Fopa y Raquel Zelaya, autoridades de la SAT y de ACIES, promueven la participación entre instituciones público-privadas con el fin de fortalecer las capacidades de la Superintendencia de Administración Tributaria. Representantes de ambas instituciones manifestaron que se dará seguimiento a los compromisos adquiridos en atención al orden jurídico. Y la Federación de Ganaderos solicita la creación de un impuesto único que le daría competitividad al sector a nivel regional. Se ha manejado en los medios de que los ganaderos estamos pidiendo que se nos exonere de impuestos o unos favores fiscales ahí, ¿verdad? Pero en realidad no es así. Estamos solicitando que tengamos la igualdad de condiciones ante los países de Centroamérica, porque la ganadería cada vez es menos rentable, porque los demás países de Centroamérica y de México incluso tienen incentivos a la producción. México subsidia a los productores, entonces nosotros quedamos en total desventaja, los países de la región. Los países ya comprendieron que la producción de alimento debe ser fomentada, porque al final de cuentas el beneficiado es el pueblo. Por esa razón son los subsidios, los fomentos y todo lo que hay en otros países. En Guatemala no contamos con eso. Cambiar ese 95% que no tributa, que entre a tributar, pero con condiciones especiales que favorezcan la producción.
Y en otros temas, organizaciones indígenas llevan a cabo un seminario para revisar y discutir los avances en cuanto a la eliminación del racismo y la discriminación desde los acuerdos y desde la firma de la paz. Miguel Salay, desde ese lugar, nos tiene el informe. Miguel, buenas tardes. Adelante. Así es, buena tarde. Me encuentro en el Seminario Internacional sobre Avances y Desafíos de la Aplicación de la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas en el marco de la celebración del 20 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz. Yo pienso que es muy poco lo que se ha avanzado. Han sido declaraciones y acuerdos firmados que, por estar en manos de un Estado monocultural, no se han podido aplicar plenamente. Hay estudios que demuestran que el acuerdo de identidad es uno de los que más rezagos tiene en relación a la totalidad de los acuerdos de paz. El proceso democrático iniciado hace 30 años no ha consolidado la democracia en Guatemala. Y la Declaración de Naciones Unidas, por ser una declaración, no es vinculante con las decisiones del Estado. En cambio, el convenio 169 es más vinculante a la decisión del Estado, pero tampoco ha tenido los avances necesarios, por ejemplo, en el tema de la consulta, que es esencial en todos estos acuerdos. Entonces, desde una perspectiva un poco crítica, diríamos que declaraciones y cosas escritas hay bastantes, pero acciones muy pocas. No cabe duda que uno de los elementos claves de la discriminación y el racismo es mantener a los pueblos indígenas en pobreza. Se ha comprobado que hemos subido casi 10 puntos en la pobreza y los pueblos indígenas están más pobres, en extrema pobreza, la mayoría de la población. Quiere decir que los efectos que pudieran haber tenido las declaraciones, el acuerdo de identidad, el convenio 169, no ha tenido una repercusión en elevar la calidad de vida de la población rural especialmente. Y la negativa a aprobar la Ley de Desarrollo Rural también marca un espacio de discriminación de amplios sectores de la población que tienen en sus manos tomar esa decisión. Al seminario asistieron representantes indígenas de varios países de Latinoamérica y Estados Unidos. Se está realizando en el Ministerio de Relaciones Exteriores y concluirá a eso de las 5 de la tarde. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay y Marvin Pérez. Y ahora seguimos con nuestros reportajes especiales en donde observaremos cómo los diferentes miembros de los cuerpos de paz que participan precisamente en naciones donde hay problemas o conflictos utilizan técnicas de primeros auxilios, tal y como lo veremos a continuación. Muchas veces en 6 horas deben salvar la vida de una persona. Durante su desarrollo se dieron prácticas de primeros auxilios, técnicas de evacuación o extracción de heridos. El procedimiento para atender a una persona es determinar la ayuda que necesita y si está consciente, luego aplicar el método voz. Lo correcto es acá, ver, oír y sentir. Si la persona ha perdido la respiración, esta es la técnica a seguir. Debe estar en un espacio sólido. Es importante saber que en 6 minutos se puede salvar una vida. Le tapo la nariz, 2 insuflaciones, ¿verdad? Acá. Si no responde, se dará 2 insuflaciones. 2, no vuelve la persona, ¿verdad? Si no reacciona, se da 2 insuflaciones, 30 compresiones por 5 ciclos. Se necesita una vista periférica para ver si tiene alguna herida o fractura, para limpiar, evitar el sangrado e inmovilizar al paciente. Para las emergencias es necesario buscar alternativas para aplicar los primeros auxilios. Para el traslado en camilla es necesario asegurar al paciente. En emergencia debe considerarse otros elementos que pueden ser útiles. De esta manera se puede evacuar a un compañero en combate. También se debe considerar la gravedad y elementos con el que se cuenta. La cuerda de utilidad es importante. Y los estudiantes aplicaron las técnicas aprendidas. El Medevac es la evacuación de un paciente entre instalaciones médicas. En el caso de un Casevac, es la evacuación desde el lugar del incidente para que pueda recibir atención médica, dependiendo la gravedad. En las misiones es importante tomar en cuenta los principios de autoridad, medios de comunicación, celeridad, flexibilidad y la decisión a tomar. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Luis Ache. Dejamos por un momento las noticias nacionales, vamos a la pausa comercial y cuando regresemos, expectativa en Estados Unidos ante el último debate presidencial. Los detalles en breve.